Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga ricamente, damos un saludo cordial a cada uno, también los que nos acompañan por medio de la grabación. Saludos a donde usted esté, desde San José, Costa Rica. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia. Continuamos una serie que iniciamos el domingo pasado. La serie se intitula Unos a otros, ¿verdad? Encontramos en la Biblia muchos pasajes, creo que conté 50 veces que la Biblia habla unos con otros, unos para otros, unos a otros. Y el domingo pasado hablamos acerca de amarnos unos a otros y hoy vamos a hablar de edificarnos unos a otros. Ahora yo quisiera preguntarle a los niños que han ido a la playa, que casi son todos los niños en Costa Rica han ido a la playa. ¿Han hecho castillos de arena en la playa? Todos nosotros hemos hecho castillo con el foso, ¿verdad? La zanja, después vienen las olas y se lleva el castillo. Pero cuando muchas veces los niños están haciendo sus diferentes castillos, tal vez no son las olas que vienen a destruir el castillo. ¿Quiénes son? Otros chicos. ¿Cuántos reconocen que han visto el castillo del otro y corrieron y con los pies botaron el castillo de arena? ¿Sí? ¿Alguno lo ha hecho? Yo lo he hecho. O tal vez un hermanillo que estaba con bloques en la casa o con legos y haciendo una gran torre y pasa el hermano y ¿qué hace? ¡Pah! Como que hay algo dentro de nosotros que si vemos a alguien poniendo algo con cuidado, como que hay algo que dice, yo quiero botarles eso. ¿Verdad que sí? ¿Qué es eso, hermanos? Eso es un problema. ¿Cómo se nos ocurre? Después de tiempo, y chicos, no mintamos, lo hemos hecho, y hemos hecho llorar a veces a nuestras hermanitas o nuestros hermanitos, porque hay una cosa malvada dentro de nuestro corazón que nos gusta ver derribarse. Nos gusta derribar a lo que otro está haciendo. Ahora, el domingo pasado, nosotros hablamos del fundamento para toda la serie y no voy a repetir. Si no escuchaste el sermón pasado, necesitas escucharlo para entender lo que vamos a hablar hoy. El domingo pasado nosotros hablamos de aquel pasaje en Juan, 1 Juan 4, donde Dios dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación por todos nuestros pecados. Por eso debemos amar así. Ahora, estamos presuponiendo, hermano, porque no voy a mencionar de nuevo la obra de Cristo por nosotros, pero lo que vamos a decir hoy se remonta sobre lo que hablamos el domingo pasado. Estamos presuponiendo que entendemos el amor de Dios en Cristo a nuestro favor. La iniciativa que Dios tomó a nuestro favor ahora para moldearnos a nosotros a la imagen de Jesucristo, primero para amarnos unos a otros y hoy para edificarnos unos a otros, no para destruir, no para derribar. Entonces estamos presuponiendo lo que hablamos el domingo pasado y nosotros hoy vamos a ver esta idea de la responsabilidad mutua que tenemos. Hermanos, cuando nosotros pensamos en la capacidad que Dios le ha dado al ser humano de influir en otra persona, realmente es temible. Dios le ha dado la terrible capacidad en cada ser humano para influir en otro para el tiempo y para la eternidad. Oiga usted. Un perro no tiene esta capacidad. Una mascota no tiene esta capacidad. Solo el ser humano Dios le ha dado la capacidad, hermano, de influir en otro ser humano con resultados hasta eternos. Y cuando yo me puse a pensar en esto, mire,
Es una sensación terrible cuando usted entiende que Dios en usted le ha dado una facultad, una capacidad para realmente hacer por tus acciones y por tus palabras algo trascendental, algo que trasciende el mismo tiempo y espacio y podrá tener efecto y resultado para la eternidad. Este mundo sería muy diferente si no existiera esta capacidad. Pero el hecho es que Dios nos ha encomendado, nos ha dado una responsabilidad terrible con las otras personas. Padres con sus hijos, hijos con sus padres, hermanos con uno, jóvenes con otros jóvenes. Y debemos reconocer, hermanos, que la influencia que una persona tiene hacia otra persona no siempre es buena. En la Biblia encontramos Génesis 11:3. ¿Recuerdan? La torre de Babel. Dice la Biblia, y ellos decían unos a otros, hagamos una torre para nombre nuestra. Se incitaron a pecar, desobedecieron a Dios. Dios quería que poblara la tierra para Él. Y ellos dijeron, no, quedémonos aquí, hagamos una torre para nombre. Dice, se dijeron unos a otros, se incitaron al pecado. En Romanos 1:27, el apóstol dice que se encendieron con lascivia unos con otros y cometieron actos vergonzosos. Y por eso la ira de Dios viene sobre el mundo. En 1 de Corintios 4:6, en la iglesia de Corinto, había algunos en la iglesia que despreciaban a los apóstoles. Ellos querían figurar, ellos querían el lugar de preeminencia y criticaban a Pablo. Ese Pablo no le haga caso. Y dice Pablo que se envanecían unos contra otros, creyéndose superiores. Nosotros sí sabemos, hablamos más lenguas, tenemos más profecías, tenemos más visiones. Y ellos se envanecían unos contra otros. Hermanos, no siempre nuestras acciones benefician al otro. Es más, muchas veces hacen daño, perjudican, incitan al pecado. Y es por esto que nosotros encontramos en la palabra de Dios un fuerte llamado a edificar. En Romanos 14, empezando en versículo 13, había un asunto en la iglesia primitiva. Ahorita vamos a hablar de cuál era. Entonces empezamos en versículo 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. En esta situación de Roma, podemos entender perfectamente el problema. Roma, la sociedad romana paganizada, rendía todo a los dioses falsos. Hasta la comida en la carnicería había sido ofrecida a los dioses falsos del panteón, ¿verdad? O de los dioses falsos de Roma. Entonces algunos cristianos,
una parte en la iglesia decía, ¿cómo usted va a participar de esta idolatría? Usted bien sabe que esa carne era ofrecida a los dioses falsos. Y al comprar esa carne usted está apoyando esa religión falsa. Jamás. El cristiano no puede participar de eso. Ahora, uno puede perfectamente entender el razonamiento. Y yo estoy seguro que muchos, si estuviéramos en la misma situación, posiblemente esta misma iglesia estaría dividida. No, jamás. ¿Cómo se va a participar de eso? Y la otra mitad diciendo, no son ni dioses, son dioses falsos. ¿Cómo no vamos a participar de lo que queramos? Y ese era el problema en Roma. Uno decía, estás participando en idolatría. La otra parte decía, no son ni dioses, yo puedo comerlo. Ahora Pablo viene y dice, bueno, sí, todo es legítimo, pero eso no nos da permiso de simplemente hacer lo que me da la gana, porque el otro es un legalista, ¿verdad? No. Todo tiene que ser para edificación y ese es el término clave. El término en griego tiene tanto sustantivo como verbo. Un edificio y edificar. Y la Biblia utiliza los dos términos para los cristianos. Somos edificio de Dios y debemos edificar los unos a los otros. Ahora, fíjese lo que Pablo hace en versículo 17. Pablo sitúa todo el problema no como árbitro, diciendo, a los legalistas les digo que se callen y que se sometan, punto. Pablo no lo dice así. Pablo dice, el reino de Dios es más que comida y bebida. Pablo les dice a los cristianos, ¿no entienden ustedes que los dos se están portando como niños? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo dice en otro lado, tuvo que lidiar con este mismo problema en Corinto. Y en 1 de Corintios también, él dice lo mismo. Básicamente dice lo mismo, pero los ídolos no son nada. Realmente el cristiano maduro puede comprar todo lo que está en la carnicería, pero pone condiciones. Si un pagano le dice, ajá, cristiano, te veo comiendo carne sacrificada a ídolos, entonces Pablo dice, entonces no coma. Si el pagano cree que usted está participando en la idolatría, entonces no coma. No, de veras, entonces no como. Como verduras. De por sí las verduras son saludables. Pablo dice a los de Roma, dice, mire, la edificación de tu hermano en el reino de Dios es más importante que la chuleta que usted quiere comer. Así, por más deliciosa, anoche comimos chuletas en la casa, con la gordura alrededor, frita, qué rico. Con unas verduras también, ¿verdad? No faltaron las verduras. Pero Pablo dice, mire, lo más importante es el reino de Dios, la justicia, paz y gozo que hay en el reino de Dios y lo que edifique al hermano. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:11, si estás apuntando algunos versículos, lo puede leer después. Pablo dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Pablo está hablando del fin del mundo, de nuestro caminar de aquí al final. Está hablando de velar y no dormir. Y dice, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros en este lapso. Y hay un paso más allá, hermanos, que el propósito de la misma iglesia es edificarnos unos a otros. En 1 de Corintios 14:26, Pablo está lidiando con aquellos superprofetas, los superapóstoles, que hablaban más lenguas y hablaban profecías y no se callaban. Y Pablo dice, vea, 2 o 3 máximo y con intérprete. Después cállense, ¿verdad? Hágase todo en orden. Y Pablo dice en ese mismo contexto, ¿qué pues hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Haga todo para edificación.
las lenguas, las visiones que ellos decían tener, era o debían ser empleados todo solo para edificación. Se había olvidado. Ellos tomaban sus lenguas y tomaban sus visiones y sus profetas para lucir. Se paraban y lucían. Y Pablo tiene tanto en 1 de Corintios como 2 de Corintios, tiene que reprender. En 2 de Corintios dice de forma sarcástica, estos superapóstoles. Porque ellos decían ser más que los apóstoles reales. Ellos se decían los superapóstoles. Y Pablo lo tiene que reprender porque habían olvidado la meta que es edificación y no lucirse ellos mismos. Qué lindo es, hermanos, cuando la iglesia, cuando todos en la iglesia no están pensando en sí mismos, sino pensando en el otro. Yo me alegro en nuestro tiempo de café. Y más me alegro cuando los veo a todos hablando con diferentes personas. Tal vez que no se ha hablado con unos con otros y ahí se buscan y entre el café y las galletas y la comida se comparte. Qué lindo es, ¿no? Y nos sentimos bien, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo quisiera hacer es, ¿con quién no ha hablado hoy? ¿Con quién no ha hablado? O más importante, ¿en quién no ha pensado? ¿A quién no le ha preguntado? Hermano, hermana, ¿cómo le va? ¿Cómo le está yendo? Estuve orando esta semana porque tu petición de la semana pasada pues me inquietó. En Hebreos 10, versículo 24-25, el autor a los Hebreos dice, considerémonos. Muchas veces, hermanos, como en el lugar, ¿cuál es la queja de toda esposa? Me toma por sentada, ¿verdad? ¿Qué es la queja del marido? Me da por sentado. No nos consideramos. Dejamos de apreciarnos unos a otros. En la iglesia, que somos una familia, pasa lo mismo, hermanos. Empezamos a darnos por sentado. Dave, Nathan tiene que estar en la cámara. ¿Cuántos han agradecido a Nathan por estar de pie? Los que me están viendo a mí por el video no pueden ver al que está detrás de la cámara, pero está Nathan todos los domingos de pie, y si se extiende el que predica, salado. No puede cansarle las piernas ni los pies. Tiene que estar ahí porque el otro atrás, don Eric, lo tiene amenazado si no ejerce su función. Empezamos a darnos por sentado. Y dice Hebreos, considérense unos a otros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más que veis que aquel día, el día final, se acerca. En 1 de Pedro 2:5, me gustaría que recordara este pasaje para meditarlo en la casa, hermanos. 1 de Pedro 2:5, Pedro dice, y aquí vemos que concuerdan Pedro y Pablo, Juan, todos los apóstoles. Hay teólogos que ponen Pedro contra Pablo y ponen Juan contra todos. Mentiras, hermano. La Biblia es una sola. El Espíritu Santo es uno solo e inspiró a todos los apóstoles con el mismo mensaje. Escuche este pasaje precioso. Dice Pedro en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, la iglesia somos nosotros. Esta es la iglesia del Señor. Y cada uno de ustedes es una piedra viva. Un bloque, pero vivo, hermano.
siendo edificado como casa espiritual para que ofrezcamos sacrificios por medio de Cristo, sacrificio espiritual. Dice Juan Calvino comentando este pasaje, dice, el apóstol menciona una sola casa construida con muchas piedras. Y no podemos nunca olvidar esa realidad, hermanos. Nosotros somos muchos. Ahorita que se acaba el culto, nos vamos para todas las direcciones de la ciudad. Pero hermanos, más real es la esencia de lo que somos en Cristo. Un solo pueblo, una sola iglesia. Y es más importante nuestra unidad que nuestra separación. Somos edificados en una sola casa de muchas piedras vivas. Y Calvino concluye diciendo, todos tenemos algo que ver con los demás. Todos tenemos algo que ver con los demás. En este mismo texto, hermanos, dice Pedro que nos reunimos, estamos juntados para ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Hermanos, debemos entender que la iglesia está en función tremenda, tanto del cielo como de la tierra. Cuando nosotros nos reunimos en culto especialmente, pero también como iglesia, debemos entender que está afectado el cielo y la tierra. Dios recibe gloria en el cielo, hermanos, cuando le alabamos. Dios se complace. Nosotros, por decirlo así, afectamos a Dios, le rendimos gloria. Le damos gloria. Pero otra cosa, hermanos, como piedras vivas entre nosotros, nosotros somos edificados juntos. Y hay una edificación entre nosotros mismos y la tierra es santificada a través del crecimiento de la iglesia. Así que cielo y tierra son afectados cuando la iglesia cumple su propósito. En la tierra misma va santificándose en el crecimiento de la iglesia. Un pasaje más con respecto a esto, en 1 de Tesalonicenses capítulo 3. Pablo oyó de tribulaciones que tenían los tesalonicenses. Y Pablo no estaba capacitado, no se le facilitaba el poder ir a ver a los tesalonicenses. Se detuvo en Atenas, pero estaba preocupado por los tesalonicenses. Había establecido la iglesia y había crecido, pero luego venía persecución y tribulación. Y Pablo está afligido de saber si se cerró la iglesia o qué pasó con los hermanos. Entonces manda a Timoteo. Y Timoteo va allá. Y Timoteo regresa. Y cuando Timoteo regresa, dice, no, hermano Pablo, no te preocupes. Los hermanos están firmes. Sí, aguantaron persecución y todo, pero no se preocupe. Es más, están enviando el evangelio a otras partes y se aman entre sí. Y Pablo se pone feliz y escribe la carta. Y está feliz y los felicita y da gracias a Dios. Y termina en capítulo 3, termina el capítulo 12 y 13 diciendo, el Señor os haga crecer más y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, la voluntad de Dios expresada aquí a través de Pablo es que aún en medio de las tribulaciones nosotros seamos edificados juntos y que abundemos en amor. La iglesia, parte de nuestro propósito, hermanos, es ser apoyo cuando pasemos tribulaciones. Tal vez en este momento usted no está pasando ninguna tribulación. Y por eso lo que yo digo ahorita tal vez no tiene tanta importancia para usted. Yo solo diría dos cosas. Tal vez usted no está pasando tribulación, pero tal vez otro hermano sí.
¿Y qué de ellos? En segundo lugar, ¿qué pasa cuando sí le toque pasar tribulación? Porque de que va a llegar tribulación, va a llegar. No vamos a ser exentos a las pruebas, aflicciones, enfermedades y tribulaciones de esta vida, hermano. Parte del propósito de Dios de reunirnos a nosotros es que usted ahorita ayude a otros y no está pasando tribulaciones, otros sí lo están. Y recibir cuando nos toque a nosotros enfrentar la prueba. Edificarnos unos a otros. ¿Cómo nos edificamos? Estamos claros. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento, hermanos. ¿Cómo edificarnos para poder edificar a otros? La palabra de Dios, el testimonio de los apóstoles y profetas. Esto es el fundamento, hermano. Esta es la forma de poder edificar a otros. Chicos, ¿cuántos recuerdan la parábola del hombre sabio y del hombre necio? Uno construyó sobre la roca, otro sobre la arena. Pero recuerde lo que dice Jesús. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. El que oye mis palabras y no las hace, le compararé al hombre necio. Es la palabra de Dios. Por eso enfatizamos hasta la necedad en esta iglesia los versículos de los chicos, los versículos de los grandes. Y realmente no deberíamos limitarnos. Bueno, a veces el profesor Dirk le da trozos grandes para los jóvenes. O Cristo la vez pasada todo el Salmo 23. Claro que lo pueden hacer los chicos. Y nosotros también podríamos hacerlo. No nos contentemos, hermanos, solo con un versículo el día domingo. Que sea la palabra de Dios que empape nuestra semana. Los devocionales individuales y familiares no deben faltar, hermanos. Oiga, si hay familias y no están practicando lecturas, oraciones juntos, por favor, el fundamento, si es así, yo dudo que usted sienta ganas de edificar a otro, porque no está fundamentando usted, no está siendo edificado usted sobre el fundamento que Dios ha puesto. Y este fundamento es el que nos edifica a nosotros para poder edificar a otros. Así que por favor, el Señor, la palabra de Dios, nos hace el llamado, hermanos, a esa disciplina tan necesaria, tan buena de devocionales, de tiempo de meditación en casa, durante la semana, personal y familiar. En Efesios 4, 11 y 12, Pablo dice que Dios, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha organizado la iglesia con pastores, maestros, evangelistas, para que todo el cuerpo sea edificado. ¿Para qué? Para la obra, la edificación del cuerpo de Cristo. No es que el pastor edifica el cuerpo. El pastor con los ancianos, con los líderes, colaboramos, llamados por el Señor, colaboramos en la instrucción y la enseñanza, hermanos, pero no son los pastores que edifiquen al cuerpo de Cristo. Son todos, dice, que edifican el cuerpo de Cristo. Nosotros, pues, ustedes saben que aquí en Costa Rica nos esforzamos por ser fieles aquí en este púlpito, por proveer también eventos como Gracia y Verdad que va a venir. Otros, hemos tenido visitas, conferencias de diferentes tipos. De parte nuestra, hermano, hemos luchado por proveer esta instrucción. Hemos luchado por ser fieles en esta área. Pero nosotros no somos el cuerpo. Y la responsabilidad de participar,
la responsabilidad de asimilar, la responsabilidad de buscar, es suya, es nuestra por general. Así que no desaprovechemos las conferencias, Gracia y Verdad, que viene. Ahorita el esgrima para los jóvenes. Nuestro seminario, Farel, está caminando. Estamos dando algunos cursos. Se dará más en el futuro. No despreciemos, hermanos, estas formas de que nosotros seamos edificados para poder edificar y cumplir así el propósito de Dios. No olvidemos la oración. Orad sin cesar. Orad en todo momento. La oración, hermanos, es fundamental para todos. Y yo diría que tal vez hay hermanos y hermanas que dicen, es que yo no tengo vehículo, yo no puedo movilizarme para ir a atender una mano. Es cierto, algunas veces nuestras situaciones y condiciones personales, físicas, impiden que yo pueda físicamente ir donde usted para ver qué necesita, pero yo sí puedo orar por usted. Y no descuidemos tan importante instrumento, recurso que es la oración los unos por los otros. Dios oye la oración. Retornando a Romanos capítulo 14, versículos 18-19. Pablo dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Está hablando del reino de Dios. El que piensa en el reino de Dios y la edificación del hermano en el reino de Dios y no está pensando en sí mismo, yo puedo hacer, yo quiero comer carne, a mí no me importa lo que piense el otro. No. El que busca el reino de Dios primero y la edificación de su hermano agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos, versículo 19, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Jonathan Edwards, pastor puritano en los 1700, dijo en un sermón, que los cristianos se ayuden en este viaje. Está hablando de nuestro peregrinaje al cielo. Dice Edwards, hay muchas maneras en que los cristianos pueden adelantar los unos a los otros en el camino hacia los cielos. Pueden hablar juntos temas de la Biblia. Sigan unidos, usando todos los medios necesarios para ayudarse unos a otros a subir las cuestas. Y dice Edwards, esto les ayudará en el viaje y proveerá una reunión más feliz en la casa de su Padre en gloria. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? ¿Qué es lo que esperamos? Queremos que nuestro hermano, que tanto le está costando, llegue todo golpeado, moreteado, raspado, destrozado, cuando yo pude haberle tendido una mano. ¿Eso es lo que pretendemos? ¿Eso es lo que queremos? El mundo, su actitud es, importa a mí. Yo me la tengo que jugar. Y eso es la forma en que los cristianos vamos a actuar, hermano. Otros cristianos que necesitan mi apoyo, una palabra de ánimo, mis oraciones o una mano concreta, ¿se la voy a prestar? ¿O solo me preocupo por mí mismo? Y el otro que vea a ver cómo llegue. No, hermano. Esa no es la voluntad de Dios en su palabra. Dios nos ha traído aquí juntos y quiere que nosotros juntos, aquí, vamos a hacer una congregación en el cielo. Yo no sé cómo en el cielo vamos a estar organizados. Si allá va a haber esgrimas, pacto de gracia contra los lagos, no sé. Pero mientras tanto, nosotros somos una congregación y juntitos, hermanos, como el equipo. Somos equipo que nos tenemos que ir todos juntos, para llegar todos juntos. Ninguno quedando atrás, ni uno quedando renco. Uno que se cae, hermanos, hay que correr a alzarlo. Uno que se pone renco, hay que ir a levantarlo para que todos juntos, nosotros, lleguemos juntitos a las puertas de la casa celestial de nuestro Padre en gloria. Lo hacemos por causa de Cristo.
Cristo solo soportó la cruz. Cristo solo obró salvación por nosotros. Más bien nos ha dado la gran dicha, hermanos. No tenemos que caminar solos. No está pidiendo que nosotros nos salvemos solos. Nos ha dado un gran don que es la iglesia. Nos ha dado un gran regalo que somos los unos de los otros. No descuidemos este don, hermano. No descuidemos esta gran bendición de la comunión de los santos y la ayuda que nos podamos brindar unos con otros, edificando una sola casa espiritual. Piedras vivas cada uno para ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu salvación en Cristo. Gracias, Padre, que tú tienes una gran meta, un propósito para tu iglesia, que es que nos ayudemos unos a otros y edifiquemos unos a otros. Padre, tú has puesto una responsabilidad terrible en las manos de todo ser humano, poder influir a otros para el tiempo y para la eternidad. Dios, ayúdanos a no tomar a la ligera esta capacidad humana, sino a santificarla. Padres con sus hijos, hermanos con otros hermanos. Oh Dios, ayúdanos a tratar con mucho temor, reverencia, esta capacidad que tenemos de derribar, de perjudicar o de edificar, de bendecir. Gracias por esta iglesia, Dios. Y pedimos que tú nos ayudes a preocuparnos unos para con otros, oh Dios, para que ninguno se quede en el camino, para que ninguno sufra solo, para que ninguno se sienta que esté solo, Dios. Ayúdanos, Padre, para que caminemos todos juntos, edificándonos unos a otros y así promoviendo tu reino, que es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Así sea, Padre, permite que lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén.